Hola amigos, hola hermanos, Dios les bendiga. Enorme privilegio tenemos en esta ocasión una vez más con nuestro programa Transformados en Él, de entrar en tu hogar y compartir contigo acerca de la palabra de Dios. Tenemos como invitado a nuestro hermano el pastor Juan Castillo nuevamente, y con él, gracias Señor, al Señor por tenerte con nosotros, gracias por atender nuestra invitación, hermano. Gracias a ti por esta nueva invitación y deseándole lo mejor a nuestra querida y amada teleaudiencia en este programa de Transformados en Él. Hoy queremos compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El poder de la relación con Dios. Hermano amado, cuando decimos que la relación con Dios es una fuente de poder en nuestra vida, porque Dios es un Dios de poder, Dios actúa en nuestra vida. Pero empecemos viendo qué debemos de entender por una relación. ¿Qué es relacionarnos con Dios? Sí, fíjate, lo primero que nosotros debemos saber es que una de las cosas de las que trata el Evangelio es de relaciones. Relaciones, cómo nos llevamos con Dios y cómo nos llevamos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, fíjate que los caminos que son torcidos son una evidencia de una falta de rectitud en nuestras relaciones, ya sea con Dios o con nuestros semejantes. Amén. Y en cambio, una buena relación nos habla de un corazón recto para con Dios, y por consiguiente nosotros vamos a tenerlo para con los demás. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos en los cuales las condiciones de las personas evidenciaron el poder de la relación, de su relación con Dios. O sea que lo que tratas de explicarnos es que la condición en que yo me encuentre en mi relación con Dios y con mis semejantes va a determinar de alguna forma el poder de respuesta de Dios a mi vida. Sí, fíjate, la condición, muchas veces nuestras condiciones pueden afectar las relaciones. Amén. Las relaciones con Dios, y cuando afectan negativamente, pueden afectarla positivamente o negativamente. Cuando la afectan negativamente, entonces el poder de esa relación no tiene resultados. Amén. No tiene resultados favorables para la persona, ¿verdad? Por eso, si nosotros definiéramos, o realmente la definición secular de una condición, una de ellas es una acción o una actitud que se exige o se pide a una persona antes de permitir o comprometerse a hacer una cosa. Bíblicamente, llevándolo a la palabra de Dios, esta definición, nosotros vemos a Gedeón. Dios llamó a Gedeón varón esforzado y valiente, y lo llamó para una misión, para derrotar a los madianitas. Amén. Sin embargo, él estaba en el lagar sacudiendo trigo, y todo el mundo estaba en cuevas y en cavernas huyendo de los amalecitas, porque le tenían temor y tenían miedo. Entonces, fíjate que en un momento dado, para Gedeón acceder a la petición de Dios, tuvo que ponerle condiciones. Señales. Pero él le puso condiciones a Dios de acuerdo a su condición en la que él estaba, de miedo y de temor. Ajá. Entonces Dios vio el temor y el miedo que había en Gedeón, y entonces accedió a esas peticiones de Gedeón. Igualmente lo hizo Jacob. Ajá. Jacob en un momento dado le dijo a Dios que si él lo prosperara, que si él andaba con él, anduviera con él, si lo prosperara, el diezmo de todo apartaría con él. Él en un momento dado tuvo que hacer puso condiciones a Dios. ¿Cuál condición? Prospérame y tú serás mi Dios, y yo de todo lo que yo tenga, el diezmo apartaré para ti. O sea que la condición en la que se encontraba tanto Gedeón como se encontraba Jacob eran posiciones difíciles. Ajá. Posiciones difíciles a los ojos naturales.
Pero lo lindo es que fíjate que la palabra de Dios dice que para Dios nada es imposible. Pero aquí entendemos entonces otro punto. Y quisiera llevarlo a ponerlo frente a nuestros hermanos también que nos ven y nos escuchan. Claro. La condición externa de una persona Sí. puede hacer que nuestra condición de relación con Dios cambie y no sea la adecuada. Dios decía de Gedeón, hombre esforzado y valiente, varón esforzado y valiente, pero Gedeón no estaba escuchando eso, estaba viendo la circunstancia que había a su alrededor y con el temor y el miedo inundando su vida y su alma. Claro. Y por eso puso las señales que puso. Si él hubiera puesto atención al Señor que le estaba diciendo varón esforzado y valiente, otro cantar hubiera sido. Otro cantar hubiera sido. Sí, por eso es que fíjate que hay acciones y actitudes que pueden afectar positivo o negativamente, pero también la condición se refiere también a circunstancias externas. Ajá. Hay circunstancias externas que pueden ser favorables o pueden ser contrarias y pueden definir la situación o el estado de una persona en un momento dado. Por ejemplo, nosotros podemos ver ahí, una figura en José. Ajá. José habían circunstancias exteriores que aparentemente a José le eran favorables. Era amado de su padre. Así es. Pero su padre lo amó más que sus hermanos. O sea, tiene una favorable y tiene una desfavorable. ¿Cuál era la favorable? Que era el predilecto de su padre. ¿Cuál era la desfavorable? Bueno, que estaba siendo como un obstáculo en la vida de sus hermanos. Estaba siendo objeto de provocación para que sus hermanos lo odiaran. Entonces ahí nosotros podemos ver que esas circunstancias exteriores estaban definiendo la situación y el estado de José, el estado posterior de José, que lo podemos ver un poco más adelante. Ok, y eso es interesante lo que estás diciendo, porque entonces esas dos vertientes que había alrededor de la vida de José en ese momento lo podían llevar a una relación concreta, completa y de acuerdo a la voluntad de Dios o incorrecta a la voluntad de Dios. Claro. De eso y más, de otras actitudes que pueden afectar nuestra relación con Dios, queremos seguir platicando contigo después de una breve pausa. Volvemos en un momento y mientras tanto toma nuestra dirección que aparece en pantalla y escríbenos. Estamos queriendo recibir de ti tus comentarios para darle respuesta a cada uno de ellos. Regresamos después de esta breve pausa y estamos con ustedes nuevamente considerando el tema de la relación completa y perfecta con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? ¿Qué actitudes debemos de asumir? ¿Qué condición puede afectarnos positiva o negativamente cuando tenemos una verdadera relación con Dios? A la luz de la palabra, hermano, veamos otros ejemplos que nos puedan clarificar lo que queremos dejar en el corazón de nuestros televidentes. ¿Qué otras actitudes pueden definirnos, tomando ejemplos bíblicos, en nuestra relación con Dios? Y fíjate, al principio habíamos dicho que la condición en la que se encuentre una persona, la circunstancia en la que se encuentre puede afectar de una manera positiva o negativa. O puede ser positiva o negativa en el individuo que está padeciendo la necesidad o en el individuo que está al otro lado, diríamos, a la otra acera. Porque fíjate, vamos a ver un ejemplo bíblico en el libro de Job, en el capítulo 2, nosotros vemos una narración acerca de lo que estaba padeciendo Job. Amén. Todos sabemos lo que anteriormente había pasado, la conversación que Dios tuvo con Satanás en el cielo y ese tipo de cosas. Pero fíjate que ya Job estaba tocado
ya la condición de Job había cambiado. Job estaba en una condición, era rico, era próspero, era perfecto, o sea, no tenía necesidad de nada, tenía sus hijos, todo eso. Esa es la condición inicial de Job. Sin embargo, de repente todo cambia. Y la condición de Job es todo lo contrario a lo que tenía. Entonces nosotros podemos ver que Dios le dejó la mujer al lado. Dios no destruyó, la mujer no fue destruida, sino que Dios la dejó, y ella nos da una lección de cómo estaba su relación con Dios. Parece que podemos ver que la relación de ella no estaba tan firme como la relación de Job. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Bueno, nosotros vemos que ella, viendo la condición de Job, le dijo a su esposo: aún tú retienes la integridad a pesar de todo lo que te ha pasado, y tú retienes la integridad. Fíjate qué tremendo, fíjate qué palabra que puede cambiar el pensamiento de Job. Sin embargo, ella le dice: maldice a Dios y muérete. O sea, para que todo termine. Porque ella obviamente no tenía conocimiento, igual que él, de lo que estaba haciendo Dios con él. Pero fíjate, la respuesta de Job nos dice a nosotros el poder de una relación correcta con Dios. Dice que él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o necia, o loca, o sin sentido, ¿verdad? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Dios con sus labios. Aquí quiero yo, extraordinario. Aquí quiero yo hacer una anotación. A mí me impactó sobremanera hace algunos años atrás, cuando yo, revisando el libro de Job y estudiando el libro de Job, la acepción de la verdadera raíz hebrea que se traduce en nuestras Biblias como maldice a tu Dios, viene de una raíz hebrea que significa también bendición, no solo maldición. Y si te vas a la versión antigua de la Reina Valera, tú verás que dice: bendice a tu Dios y muérete, no dice maldice a tu Dios y muérete. Qué interesante es ver entonces que la actitud de la mujer de Job es cierto, no estaba tan firme su relación con Dios, pero al mismo tiempo es que ella estaba viendo la desesperación de toda esa circunstancia que estaba rodeando a Job y a ella, porque hay que entender que ella también estaba sufriendo. Fueron sus hijos los que murieron, y todo lo que le afectó a su marido le afectó a ella. La condición ella le dice: mira, ya no te queda nada más, bendice a Dios y muérete, ya no te queda otra cosa por hacer. O sea, la desesperanza. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, nos desesperamos y caemos y creemos que ya todo está terminado y Dios tiene algo nuevo? Porque dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero observa bien qué interesante, ¿verdad? Lo que tú estás exponiendo aquí en esta oportunidad. Pero observa algo que es muy importante. Con la actitud de ella, estaba sucumbiendo a la condición. Amén. Entonces estaba quebrantando esa relación, porque ella estaba induciendo a Job estaba induciendo a Job a hacer algo que abortara un propósito de Dios. Entonces, fíjate cómo... Que se diera por vencido. Entonces, fíjate cómo Job le dice: no, espérate. Tú no estás hablando correctamente. Yo tengo una relación poderosa con Dios, y Dios no me ha dicho a mí por qué esta situación. Yo no sé de esta situación. Es como si estuviera diciéndole: yo quiero llegar al final. Pero esa relación de Job con Dios, vemos cómo se desarrolla a través de todo el libro, y de cómo va cambiando esa actitud de Job, que dejándose llevar por la situación, por los amigos que lo acusaban, que lo señalaban, que lo condenaban, que le hacían ver que era pecador y que algo escogido había en él. Todo eso lo hizo cambiar su actitud. Lo hizo cambiar en un momento. Estaba bien al principio, lo echó a perder después. Pero fíjate que Dios no le da. Y al final vuelve a cambiar. Dios no le da más carga, no le pone más carga que la que uno no puede soportar. Aún en medio de toda esa circunstancia, aún en medio de que él altercó con Dios,
O sea, llegó un momento el sufrimiento tal, pero aquí nosotros vemos la importancia de tener un comienzo bien. Nuestro apóstol siempre dice lo siguiente. Él dice, el que tiene un buen principio tendrá un buen final. Amén. Si conocemos al Dios del principio, tendremos también al Dios del final a favor nuestro. Amén. En otras palabras. Amén. Por eso tú puedes ver que la conclusión de Job la conclusión de Job fue ver que valió la pena mantener esa relación con Dios a pesar de todas las debilidades. Fíjate que en el capítulo 42, al final, dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Amén. Y ahí narra todo lo que Dios le dio y terminó lleno de días. Pero tuvo Job que entonces rectificar la actitud errónea que tomó en el centro de todo su libro, que nos narra su libro, para llegar al final y terminar diciendo, de oída yo te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Te conozco más ahora. Y conste que hubo momentos dentro de su crisis, de su problema, que él, su fe inquebrantable. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo me levantará. Amén. Entonces, vemos a un Job que como que subía y bajaba en su actitud de su relación con Dios. Y eso nos pasa a nosotros también. En nuestras actitudes cambian de acuerdo a la condición y a la posición en que nos encontramos. Vamos a seguir interesados en este tema y hay mucho más que decir. Tenemos que ir a una breve pausa. Después regresamos. Estate pendiente, por favor, y no te muevas de tu lugar. Regresamos en un momento más. Damos de regreso una vez más y seguimos con nuestro interesante tema de este día que queremos compartir con ustedes. La relación correcta con Dios. ¿Cómo son las condiciones que debemos de poner en práctica para que nuestra relación sea correcta con Dios? Amado hermano, hemos estado considerando personajes del Antiguo Testamento. Vimos a Gedeón, vimos a Job, podemos tomar en cuenta también a José, muchos otros casos. Claro, pero ahora yo quisiera que nos fuéramos al Nuevo Testamento y veamos otro siervo de Dios, cómo fue su relación con Dios, cómo fue y cómo puede ser un ejemplo a seguir o puede ser un ejemplo de enseñanza para no cometer errores. Amén. Fíjate que después de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida que más me impacta es la vida de Pablo. Ajá. O sea, cómo Pablo, teniendo condiciones extraordinarias, se mantuvo firme en su relación con Dios. Amén. Y finalmente en su posición con Dios. Amén. Porque si una buena relación con Dios nos da a nosotros una buena posición con Él. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjate que la condición de Pablo, nosotros podemos ver en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, nosotros podemos ver muchas cosas que eran de la condición del apóstol Pablo. Él decía, él estaba ahí, él no estaba hablando acerca del orgullo, él estaba poniéndole como un límite a esas acusaciones y a esa confrontación que él tenía con los falsos apóstoles. Amén. Entonces Pablo hizo gala, como diríamos, de todo su sufrimiento, de sus condiciones, no para enrostrarle a la iglesia una actitud orgullosa, más bien era para el beneficio de la iglesia. Amén. Entonces nosotros podemos ver que Pablo le decía que él tenía trabajos abundantes, que había sido azotado sin número, que estaba en cárceles, en peligros de muerte muchísimas veces, había sido azotado 5 veces,
40 latigazos menos 1. Pablo había 3 veces sido azotado con vara, narra ahí en 2 Había naufragado. Había sido apedreado, naufragado en alta mar, estaba en peligro de camino, de ladrones, de gentiles, en el desierto, en el mar, contra los falsos hermanos. O sea, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo estaba dando una gama impresionante que pudieran en una persona normal que no tenga una relación con Dios abandonar cualquier camino. Por menos de ahí han abandonado el camino. Claro. Fíjate cómo esa relación, qué importante es tener una relación enraizada en la fe, en la convicción y en la certeza de quien nosotros hemos creído. Amén. Pablo hablaba de todos sus trabajos y de su desvelo, hablaba de hambre, tenía sed, de ayuno, de frío, de desnudez, de preocupación por toda la iglesia, de enfermedades. Una vez lo descolgaron por una ventana. Entonces todo eso eran señales muy importantes para nosotros, que nos dicen a nosotros: no abandones nunca, todo lo contrario. No te rindas. Tu condición nunca debe llevarte a la rendición, debe llevarte a la victoria, debe llevarte a la relación perfecta. Ese es el anhelo, y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El dolor de nuestro Señor Jesucristo, la pasión de Él, la condición de Él, no lo llevaron a Él a perder el gozo, no lo llevaron a perder la relación, todo lo contrario. La relación fue cada día más estrecha. El sufrimiento y las condiciones lo llevaron a estrechar su relación, amén, a agarrarse de esa relación. O sea, el mensaje que queremos dejar con nuestros televidentes es que las circunstancias, las situaciones no pueden ni deben afectar nuestra relación con Dios. Así es. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, seguros de que en aquel que hemos confiado tiene control de nuestra vida, tiene control de todas esas situaciones, aún en la adversidad, mantenemos esa firmeza en nuestra relación. Y esa relación nos va a llevar a la victoria en Cristo Jesús. Así es. Eso es lo que debemos de entender. Pablo nunca se dejó rendir ante las circunstancias. Al único que se rindió fue al Señor. Al Señor todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca tiremos la toalla, amados hermanos. Tenemos que mantenernos firmes a pesar de todo. Pero ahora ya vamos terminando nuestro programa, hermano. Yo quisiera pedirte que resumas en un pensamiento todo este mensaje que queremos dejar en el corazón de nuestro teleauditorio. Nosotros queremos dejar este pensamiento, es que nuestra condición no debe ser un obstáculo para desviarnos del camino, más bien debe ser un incentivo para fortalecer nuestra relación con Dios y afirmar nuestra posición final en el reino de los cielos. Pablo pudo terminar diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y decía, y al final dice en 2 de Timoteo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Y yo te quiero dejar en tu corazón, amado hermano, que nos ves a través de este programa. ¿Amas la venida del Señor? ¿Anhelas que Cristo vuelva? Porque sabemos que Cristo viene nuevamente. ¿Cuál es tu condición en este momento en tu relación con Dios? Es bueno considerar esto y mantenernos firmes en la adversidad, en la abundancia, en la escasez, en toda circunstancia, en toda situación, estar siempre firmes en el Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Te bendecimos para que así sea en tu vida y que así puedas lograr que la bendición del Todopoderoso te acompañe siempre, a ti y a toda tu familia. Te esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal con otro interesante tema. Dios te bendiga.